El día del velorio de mi madre, cuando todos comenzaron a salir de la iglesia, mi padre se me acercó detrás del altar y ocurrió algo que cambió todo para siempre. Él no se dio cuenta de que el micrófono de la misa seguía encendido, y fue así como el padre escuchó cada palabra. Aquel momento marcó un antes y un después en nuestras vidas. Muy buenos días, tardes o noches, mis queridos amigos. Espero que estén bien, con salud y serenidad en el alma. Yo me llamo Laurentina Aparecida Figueroa, aunque la mayoría me dice Doña Tina, o simplemente Abuelita Tina. Tengo 79 años y vivo en Tequisquiapan, un rincón encantador de Querétaro. Mi infancia la pasé en Tamazunchale, San Luis Potosí, pero la vida me trajo hasta aquí y ya eché raíces profundas. Ahora mismo estoy sentada en mi cocina, el lugar donde paso gran parte de mis días. Tengo una mesa de madera antigua que perteneció a mi suegra, cubierta con un mantel tejido por mis propias manos. Las paredes son de un amarillo suave que siempre me recuerda al sol y a los días felices. En la ventana tengo mis plantitas, albahaca, hierbabuena, romero, que uso tanto para cocinar como para preparar infusiones. Ese aroma de hierbas frescas me da una paz que no puedo explicar. Además de cuidar la casa y recibir a mis 5 nietos los fines de semana, hago dulces y pasteles por encargo. Empecé como algo pequeño, después de que mi esposo Juvenal falleció hace 12 años. Él era mi compañero de vida, y cuando partió, necesitaba ocupar mi mente y mis manos. Desde niña me gustó cocinar, lo aprendí de mi madre. Un día le preparé a mi nieta Clarita un pan de elote con guayaba para su cumpleaños. A los padres de sus amiguitos les gustó tanto que empezaron a encargarme dulces. Primero era solo para conocidos, pero luego mi nieto Tiago me ayudó a abrir una página en internet. Imaginen a esta abuela con cuenta en Facebook e Instagram. Él toma las fotos de mis dulces y les pone frases bonitas. Ahora tengo pedidos casi cada semana, sobre todo de cocadas y pan de elote. Dicen que son los mejores de Tequisquiapan. No gano una fortuna, pero alcanza para los ingredientes y para mimar a los nietos. Y lo más importante, me mantiene activa, con una razón para levantarme cada mañana. A esta edad, uno necesita sentirse útil. Y ustedes, mis queridos, cuéntenme en los comentarios desde donde me escuchan, a qué hora del día. ¿Será que están con su cafecito de la mañana? ¿O ya en la calma de la noche? Me encanta leer lo que escriben, me hace sentir acompañada. Pero hoy no estoy aquí solo para hablar de dulces o de plantas. Hoy quiero abrir mi corazón y contar una historia que por años guardé en silencio. Una historia que me marcó y que tal vez, si la comparto, pueda ayudar a alguien más. Todo comenzó hace muchos años, cuando aún era una niña en San Luis Potosí. Un pueblo chiquito, de tierra, con casas sencillas y secretos que se escondían tras las puertas cerradas. Nuestra casita estaba en la calle de las Acacias, pintada de azul claro, con un patio lleno de árboles frutales. Teníamos guayabas, mandarinas, tejocotes, y un jardín que mi madre, Ernestina, cuidaba con ternura. Mi padre, Aparicio Figueroa, trabajaba en el aserradero del pueblo. Era un hombre alto, fuerte, de pocas palabras, con un bigote grueso y manos duras por el trabajo. Salía antes de que amaneciera y volvía ya entrada la noche. Los sábados solía pasar por la cantina de don Armando antes de volver a casa. Cuando eso pasaba, sabíamos que era mejor no decir ni una palabra. Llegaba oliendo a tequila y con la mirada nublada por el enojo. Mi madre era todo lo contrario a él, bajita, delgada, suave de voz y con una sonrisa cálida hasta en los días difíciles. Lavaba ropa para las familias ricas del pueblo. Se levantaba con mi padre y pasaba horas en el lavadero bajo el árbol de mango, cantando canciones antiguas que aprendió de su abuela. Éramos 5 hermanos, yo era la del medio. Los mayores eran Benito y Lucinda. Los menores, Gerardo e Iván. Benito comenzó a trabajar con mi padre a los 12 años. Lucinda ayudaba en casa y con la ropa. A mí me tocaba cuidar a los más pequeños. Nuestra vida era sencilla, pero no nos faltaba comida. Mamá cultivaba yuca, calabaza, maíz y frijoles en el patio, y criaba gallinas que nos daban huevos frescos cada día. Cuando se mataba una gallina, hacíamos fiesta con un caldo bien condimentado con cilantro, cebolla y ajo del propio huerto. Cada día empezaba a las 5 de la mañana. Mamá encendía el fogón de leña y preparaba café. Ese aroma fuerte era nuestro despertador. Nos lavábamos en una palangana del patio y nos sentábamos a tomar café con leche y un pedazo de pan casero. Después cada quien a lo suyo. Nosotros íbamos a la escuela,
a 20 minutos a pie. Era un edificio de madera con 3 aulas. La maestra, doña Leonor, enseñaba a todos los grados en una sola sala. Era estricta, pero justa. Usaba la regla cuando había que poner orden, pero también sabía cuándo dar una caricia. A mediodía volvíamos a casa para almorzar todos juntos. Era una regla de mamá, siempre comer en familia. Arroz, frijoles, a veces un guiso sencillo de calabaza, huevo o chorizo, y siempre, tortillas recién hechas. Después del almuerzo, yo ayudaba con los platos y cuidaba de Gerardo e Iván. Jugábamos bajo los árboles del patio. Nos inventábamos juegos con lo que tuviéramos a mano, muñecas de mazorca, trompos, carritos de madera. Iván, el menor, vivía con las rodillas raspadas de tanto trepar árboles. Los hijos de los vecinos venían a jugar también. Mi mejor amiga era Dolores, hija de doña Olimpia. Jugábamos a la casita bajo el árbol de mora. Usábamos hojas como dinero para nuestras tiendas imaginarias. Jeremías, hijo del zapatero, traía su tirachinas para derribar latas vacías. Y así pasaban los días, entre juegos, estudios y trabajo. Pero no todo era felicidad. Las fiestas del pueblo eran lo más esperado del año. Especialmente la de San Benito, nuestro santo patrono. Había procesiones, música, juegos, comida, y hasta bailes en la plaza. Mamá se esmeraba para que estuviéramos bien vestidos, aunque fuera con ropa sencilla y remendada. Curiosamente, en esos días de fiesta, papá parecía otro hombre. Sonreía, charlaba con los compadres, e incluso a veces sacaba a mamá a bailar. Pero cuando yo tenía alrededor de 8 años, empecé a notar que algo en casa no andaba bien. Papá comenzó a beber más seguido, ya no solo los sábados. A veces llegaba borracho entre semana, gritando y maldiciendo. Mamá trataba de calmarlo, nos mandaba al cuarto, pero los gritos y los golpes se escuchaban igual. Una madrugada me desperté por un ruido fuerte. Salí del cuarto y vi a mamá en el suelo de la cocina, con la cara ensangrentada. Papá estaba de pie, con una botella rota en la mano. Cuando me vio, me gritó que me regresara a la cama. Corrí y me escondí bajo las cobijas, temblando. Al día siguiente, mamá tenía una venda en la cara y dijo que había tropezado. Pero yo sabía la verdad. Desde entonces todo fue cuesta abajo. Papá perdió su trabajo en el aserradero, consiguió otro y lo volvió a perder. El dinero escaseaba más que nunca. Mamá empezó a lavar más ropa, sus manos se pelaban por el jabón y el agua fría. Tosía todo el tiempo, sobre todo en las mañanas frías. Fue también en esa época que noté cómo papá me miraba diferente. Yo tenía 10 años y estaba empezando a desarrollarme. Un día me pidió que lo ayudara a buscar algo en el cobertizo del patio. Cuando entramos, cerró la puerta y trató de tocarme de una forma que me heló la sangre. Por suerte, mamá me llamó justo a tiempo y pude salir corriendo. Le conté todo llorando. Ella palideció, me abrazó con fuerza y me dijo que nunca más me quedara sola con él. A partir de ese día, no me quitó los ojos de encima. Inventaba tareas para mantenerme a su lado cuando él estaba en casa. Cuando cumplí 12 años, mamá empezó a enfermarse más en serio. Primero fue una tos persistente, luego la debilidad, el cansancio, la dificultad para respirar. El médico del pueblo, el doctor Osvaldo, dijo que era un problema en los pulmones y que necesitaba tratamiento en la ciudad. Pero no teníamos dinero. Mamá se fue apagando de a poco, cada día más delgada, más pálida. Aún así, seguía trabajando, aunque apenas pudiera mantenerse de pie. Hasta que un día ya no pudo levantarse de la cama. Una semana después, en una madrugada fría de junio, mamá murió. El silencio que cubrió la casa fue como una losa. Yo supe que nada volvería a ser igual. El velorio fue en la sala de nuestra casa, como era costumbre. El ataúd lo pusieron rodeado de sillas, y todo el pueblo vino a despedirse de doña Ernestina. Las mujeres traían café, panés, tamales, los hombres hablaban en voz baja en el patio. Papá recibió los pésames, pero estaba ido, como ausente. Pasó la noche bebiendo a escondidas. Yo lo vi salir varias veces al patio y volver oliendo a alcohol. Mis hermanos estaban destrozados. Benito, con sus 17 años, intentaba mantenerse firme, pero tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Lucinda no se separaba del ataúd, sosteniendo la mano fría de mamá. Gerardo e Iván no entendían del todo, pero sentían la tristeza flotando en el aire.
Y yo estaba paralizada. Tenía apenas 12 años y sentía que el mundo se había acabado. Porque mamá no solo era mi madre. Era mi escudo, mi refugio, la que me protegía incluso de papá. Al día siguiente fue el entierro. La iglesia de San Benito, de piedra gris y altar tallado a mano, recibió el cuerpo de mamá para la misa de cuerpo presente. Fue la primera vez que usaron el nuevo sistema de sonido, un micrófono y altavoces donados por una familia rica de la capital. La voz del padre Anselmo resonó fuerte, causando incluso susto en algunos niños. Yo estaba sentada en la primera fila entre Lucinda y Benito. Papá estaba al lado con los pequeños, inquieto, sudando, oliendo a tequila. Cuando terminó la misa, llevaron el ataúd al cementerio detrás de la iglesia. Después del entierro, la gente comenzó a irse poco a poco. Algunos se acercaron a darnos el pésame, a ofrecernos ayuda. Doña Genoveva, la vecina, se ofreció a llevar a los pequeños a su casa. Benito acompañó a un tío a la estación de autobuses. Lucinda fue con su madrina a recoger unas ropas del altar. Y yo me quedé sola, sentada en la banca de la iglesia, sin poder moverme. Tenía las piernas como de plomo. Miraba al altar, con lágrimas corriendo silenciosas por mi rostro. No me di cuenta de que la iglesia ya estaba vacía. No vi cuando el sacristán salió con el padre Anselmo hacia la casa parroquial. Tampoco noté cuando papá regresó y se sentó a mi lado. Laurentina, dijo con voz pastosa, vámonos. No contesté. No podía ni mirarlo. Tu madre se fue, dijo, ahora yo mando en todo. Sentí un escalofrío. Su tono era distinto, oscuro. Levanté la vista y sus ojos me miraban con una expresión que me dio terror. Quiero ir con Lucinda, balbuceé. Tu hermana se quedó en casa de su madrina, contestó, estamos solos tú y yo. El olor a tequila era tan fuerte que me revolvió el estómago. Intenté levantarme, pero me agarró del brazo con fuerza. Papá, me estás lastimando, dije intentando zafarme. Te pareces tanto a tu madre cuando tenía tu edad, murmuró, tocándome la cara. Y entonces lo supe. Supe lo que iba a pasar. Lo mismo que intentó hacerme en el cobertizo cuando mamá me salvó. Solo que ahora, mamá ya no estaba. Nadie estaba. Me empujó suavemente hacia la parte de atrás del altar. Allí, detrás de una cortina de terciopelo oscuro, había un pequeño cuarto donde guardaban velas, manteles y utensilios de misa. El aire estaba cargado de incienso y humedad. Me tomó de los hombros con ambas manos, y aunque no gritaba, su mirada tenía algo que me paralizó. Traté de retroceder, pero la pared estaba justo detrás de mí. Sentí como me acercaba, respirando tan fuerte que podía oler el alcohol mezclado con sudor. Me tapó la boca con una mano y empezó a bajarme el vestido con la otra. Lloraba en silencio, temblando de pies a cabeza. Y entonces, sin que él lo notara, el micrófono de la misa que habían usado seguía encendido. Cada sonido, cada palabra que murmuraba, se escuchaba en toda la iglesia vacía, por los altavoces que todavía no habían apagado. En ese momento, el padre Anselmo regresaba a buscar unas llaves que había olvidado. Al escuchar por los parlantes esa voz pastosa y las frases confusas de mi padre, corrió hacia el altar. Levantó la cortina y lo vio todo. Gritó su nombre con una autoridad que nunca le había escuchado. Papá se giró, sorprendido como un niño atrapado robando. El padre lo empujó y me cubrió con su sotana. Sal corriendo, Laurentina, me dijo en voz baja. Y yo corrí. Corrí descalza hasta la calle de las Acacias, con el vestido roto y el corazón a punto de salirse del pecho. Cuando llegué a casa, me encerré en el cuarto y no abrí la puerta a nadie. Lloré hasta que me quedé dormida, agotada. Al día siguiente, desperté con la voz de Benito golpeando la puerta. Abre, Tina, decía, tenemos que hablar. Cuando salí, Lucinda me abrazó tan fuerte que casi me deja sin aire. El padre Anselmo había ido a la casa esa mañana. Les contó a mis hermanos lo que había pasado. Papá no volvió a aparecer por un par de días. Cuando regresó, lo hizo con la cabeza baja, hablando poco. Pero sus ojos me decían que aquello no había terminado. Benito, que ya era casi un hombre, empezó a enfrentarlo. Le gritaba cuando llegaba borracho, no le permitía acercarse a mí. Una noche incluso lo empujó fuera de la casa. Pero la tensión se volvió insoportable. Lucinda, que tenía 15 años, se fue con su madrina a la capital para trabajar como empleada doméstica.
Benito consiguió trabajo en otro pueblo, en un rancho, y solo regresaba los fines de semana. Yo me quedé con Gerardo e Iván, tratando de cuidar de ellos, aunque seguía siendo apenas una niña. Papá bebía más que nunca. Dejó de trabajar y vendió varias cosas de la casa. La bicicleta de Benito, el molinillo de mamá, incluso algunas ollas grandes. Decía que era para pagar deudas, pero todos sabíamos en qué se iba el dinero. A veces pasaban días sin que volviera. Cuando llegaba, lo hacía tambaleándose, insultando a todos, rompiendo cosas. Una noche, después de una de esas borracheras, se metió en mi cuarto. Yo tenía 13 años. Había cerrado la puerta, pero él la derribó de una patada. Gritaba que yo era igualita a mamá. Me jaló del brazo y me tiró sobre la cama. Intenté defenderme, pataleé, lo rasguñé, le grité que me dejara. En ese instante, Gerardo, que tenía 8 años, apareció en la puerta con un palo en la mano. Le pegó en la espalda con todas sus fuerzas. Papá se volvió furioso, lo empujó contra la pared. Ese golpe me dio tiempo para correr hacia la cocina. Tomé el cuchillo grande que mamá usaba para cortar calabaza. Lo apunté hacia él con las manos temblando. Si me tocas otra vez, te mato, dije. Era la primera vez que le hablaba así. Por un segundo, me miró sorprendido. Luego soltó una carcajada amarga y salió tambaleándose de la casa. Aquella noche dormimos los tres juntos, con la puerta atrancada con una silla. A la mañana siguiente, Benito regresó del rancho. Cuando vio la puerta rota y nuestras caras pálidas, entendió todo sin que yo dijera una palabra. Esa misma tarde fue a buscar al padre Anselmo. Entre él, el padre y un tío lejano organizaron todo para que yo me fuera a vivir a otro lugar. Decían que no podía seguir allí. Yo no quería dejar solos a Gerardo e Iván. Lloraba abrazándolos, sin soltar sus manitas. Pero Benito me prometió que él los protegería. Que no dejaría que papá les hiciera daño. Y así, a los 13 años, tuve que dejar mi casa. Me llevaron a un convento en Ciudad Valles, donde las hermanas recibían a niñas en situación difícil. Era un edificio grande y frío, con muros altos y un portón de hierro que se cerraba al anochecer. Las monjas eran estrictas, pero justas. Me dieron una cama limpia, ropa decente y comida caliente todos los días. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo. Pero el dolor de dejar a mis hermanos me acompañó cada noche. Miraba la ventana del dormitorio, imaginando sus caritas dormidas, y lloraba en silencio para que nadie me escuchara. La vida en el convento tenía un ritmo marcado y predecible. Nos levantaban a las 5 de la mañana para rezar en la capilla, con el eco de los cantos llenando los pasillos de piedra. Después venía el desayuno, sencillo pero abundante, pan, café con leche y frijoles. Luego nos repartían tareas, limpiar, cocinar, lavar ropa, cuidar el huerto. Cada niña tenía un rol, y todo debía hacerse en silencio. Al principio me costó acostumbrarme. Extrañaba la libertad del patio de mi casa, el ruido de mis hermanos, hasta las gallinas de mamá. Pero poco a poco encontré refugio en la rutina. La hermana Consuelo, una mujer de manos suaves y mirada firme, me tomó bajo su ala. Me enseñó a coser, a leer mejor y a escribir sin errores. También me inculcó la importancia de guardar mis sentimientos en un cuaderno. Escribe, Laurentina, me decía, cuando no puedas hablar, escribe. Fue en esas páginas donde empecé a volcar mi dolor y mis miedos. Los domingos, después de misa, nos dejaban recibir cartas o visitas. Durante los primeros meses, Benito me escribió cada semana. Contaba cómo iban las cosas en casa, cómo defendía a los chicos y cómo había encontrado un trabajo estable en el rancho. Sus palabras me daban fuerza. Lucinda también mandaba cartas desde la capital. Trabajaba para una familia rica, limpiando y cocinando. Decía que la trataban bien y que algún día me llevaría con ella. Pero con el tiempo, las cartas comenzaron a espaciarse. Benito empezó a escribir menos. Decía que papá estaba cada vez peor, que vendió la casa y que había problemas con los vecinos. Lucinda también escribió menos, ocupada con su trabajo. Yo esperaba cada domingo con el corazón encogido, y a veces pasaban semanas sin noticias. Cuando tenía 14 años, llegó la noticia que más temía. Una tarde, la hermana Consuelo me llamó a su oficina. Sobre la mesa tenía una carta arrugada, con el nombre de Benito en la esquina. «Prepárate», me dijo con voz grave.
Benito había muerto en un accidente en el rancho. Un árbol se vino abajo y lo aplastó mientras trabajaba. Me quedé en silencio, sin aire. Era como si me hubieran arrancado una parte de mí. Benito no era solo mi hermano. Era mi protector, mi refugio, el que había enfrentado a papá por mí. Esa noche no recé. Me tapé la cara con la almohada y lloré hasta quedarme sin fuerzas. Días después, supe por una carta de Lucinda que Gerardo e Iván habían sido enviados con parientes lejanos, cada uno a un lugar distinto. Los separaron como si fueran paquetes. Papá había desaparecido del pueblo, nadie sabía con certeza dónde estaba. Algunos decían que se fue a trabajar a Tampico, otros que lo vieron en la frontera buscando cruzar al norte. Nunca lo confirmé. Esa incertidumbre se volvió una sombra permanente. Cuando cumplí 15 años, las monjas me ofrecieron quedarme en el convento como ayudante. A cambio de comida y techo, trabajaba en la cocina y enseñaba a las niñas más pequeñas a leer. Era una vida tranquila, pero sentía que no era mi destino. Había algo dentro de mí que me decía que tenía que salir, ver el mundo más allá de esos muros. Lucinda volvió a escribir después de un largo silencio. Decía que la familia para la que trabajaba necesitaba a otra muchacha. Me ofrecían trabajo y un pequeño cuarto en la casa. No lo dudé. Con el permiso de las hermanas, empaqué mis pocas cosas y tomé un camión rumbo a la capital. Fue la primera vez que salía sola. El viaje fue largo, con curvas interminables y montañas que parecían no tener fin. Cuando llegué, Lucinda me esperaba en la estación. Había crecido, tenía el cabello recogido en un moño y vestía un uniforme impecable. Me abrazó como si quisiera recuperar todos los años perdidos. En la casa donde trabajaba, me asignaron tareas de limpieza y cocina. Era una mansión enorme, con pisos de mármol y lámparas que colgaban como cascadas de cristal. La señora era exigente, pero no cruel. Me levantaba temprano, trabajaba todo el día, y en las noches compartía el cuarto con Lucinda. Por primera vez en años, dormía sin miedo a que alguien derribara la puerta. Los domingos teníamos medio día libre. Lucinda y yo íbamos al mercado, comíamos tamales y caminábamos por las calles llenas de vendedores. A veces comprábamos telas baratas para coser nuestras propias blusas. Fue una época de calma, aunque en mi interior llevaba cicatrices que no se veían. A los 17 conocí a Juvenal. Era el sobrino del jardinero de la casa. Venía de visita a veces para ayudar con el mantenimiento. Al principio apenas nos cruzábamos, pero poco a poco empezamos a hablar. Me hacía reír, cosa que no me pasaba desde hacía mucho. Tenía una forma de mirar que no me asustaba. Me sentía vista, no juzgada. Lucinda lo notó enseguida. «Ten cuidado, Laurentina», me decía. Pero mi corazón, que había estado dormido tanto tiempo, empezó a latir diferente. Juvenal era 5 años mayor que yo. Tenía manos grandes y ásperas por el trabajo, pero una voz suave como pan recién horneado. No era hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, lo hacía con el alma. Después de algunos meses, me pidió que fuéramos a caminar los domingos por la Alameda. Lucinda lo permitió, con la condición de que regresáramos antes del anochecer. Esos paseos fueron el inicio de algo nuevo para mí. Él me escuchaba, me preguntaba cosas sin invadir, y nunca se burló cuando le hablé de mi infancia. No le conté todo, claro, pero sí lo suficiente para que supiera que venía con heridas. Juvenal no me ofrecía una vida de lujos, pero sí de respeto. Y eso, para alguien como yo, era más valioso que el oro. A los 19, me pidió que me casara con él. Nos casamos en una iglesia sencilla, con una misa íntima y pocos invitados. Lucinda fue mi madrina, y lloró más que yo. Ese día sentí que algo dentro de mí se cerraba, como una puerta vieja que por fin podía dejar atrás. Nos fuimos a vivir a Tequisquiapan, donde Juvenal tenía un primo que le ofreció trabajo en una pequeña carpintería. Alquilamos una casita de adobe con techo de teja y un patio lleno de tierra roja. No teníamos mucho, pero cada rincón era nuestro. Pronto llegaron los hijos. Primero Ernesto, luego Clarisa, después los mellizos Pedro y Pablo. Criarlos fue difícil, pero también fue una forma de sanar. Me prometí que jamás permitiría que vivieran lo que yo viví. Les di abrazos, palabras suaves y la certeza de que siempre serían escuchados. Juvenal fue un padre presente, trabajador y cariñoso. Nunca levantó la voz, y si alguna vez se enojaba, se iba a caminar hasta calmarse.
Nos enseñábamos a amar sin miedo. Con los años, empezamos a ahorrar. Juvenal construyó un cuarto más grande para los niños, y yo empecé a vender dulces que hacía con recetas de mamá. Cocadas, pan de elote, jamoncillos. Al principio era solo para vecinos, pero después me pedían desde otros barrios. La cocina se volvió mi santuario. Allí, entre aromas y calor, sentía que mi madre estaba conmigo. Los domingos íbamos al mercado todos juntos. Comprábamos frutas, queso fresco, tortillas calientitas y a veces un pedazo de carne para guisar. Yo me ponía mi delantal de flores y preparaba comida para todos. La mesa larga, las risas de los niños, el olor a cilantro y cebolla, era mi cielo. Pero el pasado no se borra, solo se acomoda en un rincón. A los 36 años, recibí una carta inesperada. Era de Lucinda. Decía que había encontrado a Gerardo. Estaba en Monterrey, trabajando como mecánico. Llevaba años buscándolo, y por fin un amigo de la iglesia lo había reconocido. Nos pusimos de acuerdo para viajar a verlo. Tomamos un autobús de noche, con el corazón latiendo como tambor. Cuando llegamos, Gerardo nos esperaba en la estación, con una gorra vieja y las manos negras de grasa. Nos abrazó como si no quisiera soltarnos nunca. Lloramos los tres, en silencio, bajo el techo de la terminal. Gerardo tenía 2 hijos y una esposa amable que nos recibió con café y pan dulce. Esa noche hablamos hasta el amanecer. Recordamos la casa azul, el árbol de guayaba, el fogón de mamá. También hablamos de papá. Gerardo lo había visto una vez en Ciudad Madero, pidiendo limosna en la calle. No se acercó. Dijo que no pudo. Yo tampoco lo habría hecho. Iván, el más pequeño, seguía desaparecido. Nadie sabía dónde había ido a parar. Lucinda pensaba que tal vez había cruzado la frontera. Nunca lo confirmamos. A veces soñaba con su carita redonda, con su risa bajo los árboles del patio. Me despertaba con lágrimas en los ojos. Pero el tiempo siguió su curso. Los hijos crecieron, Juvenal envejeció a mi lado, y la casa se llenó de nietos. Cuando él murió, sentí que me arrancaban el alma. Estuvo enfermo solo 2 semanas. Un cáncer fulminante. Lo acompañé hasta el último respiro, tomándole la mano, diciéndole que lo amaba. Después del entierro, me tomó mucho tiempo volver a cocinar. La cocina sin él me parecía vacía. Pero un día, Clarita me pidió que le hiciera pan de elote para su cumpleaños. Lo hice con las manos temblorosas, llorando sobre la masa. Cuando lo probó, me abrazó y dijo, «Sabe a ti, abuela». Y fue ahí donde entendí. El amor, el verdadero amor, no desaparece. Se queda en las cosas que dejamos. En el sabor de un dulce, en una receta escrita a mano, en el abrazo de un nieto. Ahora, con 79 años, me siento en esta cocina rodeada de plantas, y cuento mi historia. No para revivir el dolor, sino para mostrar que se puede sobrevivir. Que una niña rota puede convertirse en una mujer entera. Que el silencio puede convertirse en voz. Y que incluso en la tierra más árida, puede florecer un jardín. Gracias por escucharme. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas que no estás sola. Y si tienes heridas, cuídalas, háblalas, escríbelas. Porque hay vida después del miedo. Siempre la hay.